Informativo Mira TV está en ti. Y de ser el canal a ser la fuente. Sí. Yo creo que nosotros ahí, primero como periodistas, nosotros tenemos una responsabilidad que es ser la voz de los que no tienen voz. Y yo desde el movimiento estudiantil, cuando me tocó ser miembro de la FCO, esa famosa generación del año 2007, siempre el activismo ciudadano y la lucha social, yo más que dirigente político me defino como luchador social. ¿Pero formas parte de un partido político? No, soy independiente, pero sí tenemos pero relación. Sí con visión política, sí, no solo sí, social. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros incluso estamos dentro del Frente Amplio Venezuela Libre, pero siempre con una visión crítica, siendo la voz de los ciudadanos y la situación tan grave que estamos viviendo en la ciudad de Caracas, que hace pocos días hacemos la declaratoria de emergencia sanitaria. Caracas, la ciudad de los techos rojos, está actualmente en un caos brutal. Porque tú has difundido precisamente como periodista y quizás en muchos casos como vocero esas protestas que se han venido dando, más que todo relacionadas con servicios públicos. Sí, te puedo poner un ejemplo. Nosotros desde este año, nosotros tenemos en todo ese proceso desde la fundación de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria con la expropiación del Sambil de la Candelaria. Años que eso, ahorita en diciembre se cumplen 10 años de la expropiación del Sambil de la Candelaria. Ese es el punta del iceberg de las violaciones a la propiedad privada. Nosotros comenzamos una labor de monitoreo, lo que nosotros llamamos la denuncia para localizar el problema, la protesta para presionar a los entes gubernamentales para buscar soluciones y la propuesta para en la teoría, porque muy pocas veces se logra en la práctica, el ente gubernamental y el ciudadano podamos construir soluciones. En el caso del Sambil, ya que tú lo tocaste, de Caracas, ese gran edificio que podría haber sido un centro de comercio muy importante para el centro de Caracas, ¿en qué condiciones se encuentra actualmente? Actualmente está administrado por la Red Comercio, es un galpón que dan para guardar. Ese es el Ministerio de Comercio, la Red Comercio es la red que maneja todo el tema de los abastos bicentenarios, eso lo creó el presidente Chávez, y actualmente es un depósito, lo que pudo ser realmente un centro comercial importante, 4.000 empleos directos, 6.000 indirectos, hay más de 250 comerciantes expropiados. ¿Y las personas que invirtieron ahí? Quedaron como la guayabera, incluso en conversaciones que hemos tenido con la junta directiva de la constructora Sambil, con los propietarios expropiados, nosotros le hemos exigido al gobierno, o sea, incluso fuimos al Teresa Carreño hace 3 años a debatir con Ernesto Villegas, proponiéndole incluso el uso mixto de la estructura, que en parte del piso 4 se colocara una ciudad comunal, pero que se le devolviera a los legítimos comerciantes, algo que puede generar incluso. Vemos que las expropiaciones y las invasiones, una cosa que en el centro de Caracas tenemos récord, y es la Candelaria tiene 34 edificaciones invadidas, más de 140 en todo el norte de Caracas. ¿Y esos edificios estaban vacíos? No, ¿cómo fue? Realmente habían personas, muchos estaban vacíos, otros pertenecían al Estado, mucha gente se ha ido del país, otros eran locales comerciales que quebraron y estaban vacíos. Y te pongo un ejemplo, nosotros denunciamos tanto con la Torre Confianza, ahorita los sucesos de la Torre Viasa, que esas invasiones eran focos de violencia e inseguridad, alcabalas de la muerte. Incluso el homicida de Evio Di Marzo fue conseguido en la Torre Viasa cuando se dio el allanamiento hace 2 semanas, donde fueron ultimados 7 personas. Nosotros incluso, ¿qué hemos dicho? Caracas está actualmente en un caos por diferentes problemas, no solamente el tema de la propiedad, el tema de servicios públicos. Nosotros hace poco hacemos la declaratoria de emergencia sanitaria. Yo no sé si Erika Farías, que ha recibido millones y millones de bolívares, en una semana Erika Farías recibió 40 millones de bolívares soberanos. Ya las cifras casi que son impronunciables, y todo eso aprobado por el Consejo Municipal de Libertador, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de Contraloría Social. Ahorita vemos un Suena Caracas donde se están destinando millones de bolívares. La gente no quiere Suena Caracas, la gente quiere Limpia Caracas. Y yo no sé si la alcaldesa Erika Farías quiere que con esos quintales de basura en cada esquina de Caracas nosotros vayamos a hacer arbolitos de Navidad. No obstante, Julio, hay una posibilidad de un cambio, por lo menos a raíz de la convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral el 9 de diciembre, de participar a través del voto. ¿Cuál es la postura de ustedes con respecto a eso? Nosotros como tal no censuramos a los que van a participar, pero sí consideramos que tiene que haber elecciones libres,
Porque incluso un dato que reveló el CNE hace pocos días. ¿Tú sabías que fueron eliminadas el 40% de las mesas de cara al proceso de elecciones municipales? Ese es un ejemplo de que realmente no va a haber equilibrio en ese proceso electoral. Pero creo que no se debe crear una división entre que el participa o no participa, porque ambos sentimos el dolor. En las protestas que nosotros estamos realizando participa gente incluso del chavismo descontento. Todas esas pruebas de corrupción de Erika Faría. Pero eso no genera como un discurso ambiguo en cuanto a que no se tiene la claridad, entonces participo o no participo. O sea, la gente está precisamente delineando un liderazgo o aspirando un liderazgo por parte de los sectores opositores. Porque nosotros consideramos que el mecanismo de cambio, más allá de un proceso electoral, se debe dar a través de una rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional. ¿Y rebelión no se contradice con lo de pacífica? No, porque hay rebeliones ciudadanas. El tema de una rebelión popular, hay revoluciones ciudadanas. O lo que hizo Rafael Correa en Ecuador al comienzo, que decía revolución ciudadana era violenta. O lo que ocurrió la revolución de los claveles en la Europa del Este. Es decir, la ciudadanía lo que le pide a su dirigencia política, nos pide a los que participamos en el Frente Amplio desde la Plataforma Nacional de Conflicto. ¿Qué es el Frente Amplio? ¿Quiénes son? El Frente Amplio está constituido... Frente Amplio Venezuela Libre. Está constituido por diferentes sectores. Ahí están los partidos políticos, están las ONG, los movimientos sociales, está ¿Partidos la iglesia, políticos cuáles? Partidos? Primero Justicia, Voluntad Popular, la Causa R, Bandera Roja, están participando en los movimientos sociales. Esos partidos no están actualmente participando en el proceso electoral. Pero nosotros desde el Frente Amplio y desde la Plataforma Nacional de Conflicto hemos dicho que se tienen que abrir el compás. Nosotros tenemos que llamar a la unidad superior por los problemas de la gente. La gente está pidiendo acompañamiento por parte de su dirigencia política. Aquí se dice que no se protesta en la ciudad de Caracas y en todo el país. Hace poco se da una protesta por gas a 3 cuadras de Miraflores que trancó la avenida Urdaneta. O todo el mundo recuerda cuando pasaron 48 horas sin luz en los alrededores de Miraflores y la gente bajó a protestar y se quemaron cauchos en las puertas de Miraflores. ¿Qué es el deber de nosotros como dirigencia política y dirigencia social? Incidir en esa protesta, incidir para que realmente conducirla hacia un cambio político, para que se presione al gobierno nacional. Pero si la gente está protestando por gas, y tú estás hablando de un cambio político, eso son dos cosas muy diferentes. No, están conectadas. ¿Por qué? Porque todos sabemos por qué no hay gas, todos sabemos por qué pasan 48, incluso la gente sabe quién maneja Hidrocapital, quién maneja Corpoelec. Una cosa es ir a protestar por gas y otra cosa es ir a protestar, a decir, mira, queremos un cambio político cuando no hay un proceso electoral, por ejemplo. ¿Cuál sería la visión? Porque están conectados. Te pongo un ejemplo. En las protestas que se han dado el año pasado en la parroquia La Vega, que le quitaron la cena navideña al ciudadano, algo que vamos a repetir el día de hoy, la gente gritaba la salida de Maduro. Pero está en la dirigencia política conectar eso y pedir lo que decíamos el día de ayer en la presentación de las conclusiones del Congreso Venezuela Libre, unas elecciones generales libres y democráticas, donde la movilización popular, la presión popular, la protesta social pueda lograr el cambio político, porque sabemos que la única forma... Ahora, nosotros elecciones libres y democráticas, eso requiere unos cambios específicos. ¿Cuáles son esos cambios? O sea, ¿cómo se come eso de elecciones libres y democráticas? Eso se logra es con veeduría, con apoyo internacional, eso se daría con un CNE equilibrado, eso se daría con, dentro de todo, aunque tú no lo creas, un mea culpa de los sectores de la oposición, donde tiene que haber una unidad superior. Esa unidad superior incluye incluso al chavismo descontento. En el Frente Amplio está Nick Berevan, que viene del chavismo. Ahí está Rodríguez Torres, al cual nosotros censuramos y protestamos en su momento, pero creo que hay que llamar a la unidad. Yo no he tenido pelos en la lengua con posiblemente sentarnos con gente que viene del chavismo, porque realmente aquí para reconstruir Venezuela necesitamos a todos los sectores. Y hay gente que criticaba a Enrique Capriles el día de ayer con los procesos de negociación, pero la negociación se da con la calle encendida, con protesta, para tú lograr la presión hacia el gobierno pacífica, democrática y constitucional para que se den unas elecciones libres. Carlos Julio, me hiciste sentir una especie de déjà vu con eso que acabas de decir. Yo quisiera que en la próxima parte nos comentes si la oposición, que se dice oposición, no ha logrado la unidad, cómo unirse también al chavismo descontento, donde tienen seguramente más factores que los desunan o que por lo menos no fusionen una idea común. ¿Cómo
plantearle al venezolano que ustedes están haciendo algún tipo de trabajo político en función de mejorar, en todo caso, eso que tú llamas la calidad de vida, la comida, los servicios del venezolano. En la próxima parte vamos a seguir escuchando más del pensamiento político de Carlos Julio Rojo, periodista y coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas y la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos. Hoy estamos conversando en la entrevista con Carlos Julio Rojas. Él es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas y la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria. Este es un movimiento que surge precisamente a raíz de la expropiación del Sambil de la Candelaria. Y bueno, durante todos estos años, que aproximadamente son 10, ¿verdad, Carlos Julio? Se cumplen Se han monitoreado, hemos podido monitorear diversas protestas y acciones que han tomado los vecinos de este sector en función, bueno, de tratar de coadyuvar a mejorar las cosas, ¿no? En todo este continente de situaciones que hemos vivido en Venezuela. Y precisamente Carlos Julio expresaba la necesidad esa que plantea la ciudadanía de ver al movimiento político opositor unido. Yo le decía a él que cómo iban a unirse si no se veían ni siquiera los opositores unidos, mucho menos con los que eran chavistas disidentes, y que la gente realmente está ávida de que le hablen con la verdad, de ver y sentir que hay sinceridad en las personas que se dicen líderes y dirigentes, y que bueno, la cosa no es tan facilita así como que protesten y vamos a tumbar el gobierno. Te puedo poner un ejemplo. Muchas veces las cosas malas traen cosas buenas. Te sorprenderá. Cuando se dio la expropiación del Sambil, eso trajo como consecuencia organización comunitaria. Primero en la Candelaria y después en todo el norte de Caracas, ya estamos en todo el municipio Libertador. Yo tuve una experiencia muy fuerte el año pasado. Yo estuve preso 2 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por encabezar esas protestas en la ciudad de Caracas, en el pleno centro, a pocas cuadras de Miraflores. Ese momento de crisis da un tema de que tienes que conectarte, tienes que dialogar. Y yo creo que todos tenemos un mismo fin, que es el cambio político en Venezuela. Pero realmente nosotros, el año pasado se dio un fenómeno que fue desde lo político, desde todo el tema de la ruptura del hilo constitucional hacia lo social. Nosotros pudimos ver gente de las misiones de vivienda protestando porque no tenían nada que comer el año pasado. Hoy es diferente. Existen los mismos problemas, pero se debe dar desde el calor, desde la rabia, desde el dolor que está sintiendo el ciudadano todos los días, que no tienes que comer, que no te alcanza el salario, que incluso en edificios en Caracas hay contadores, pancartas donde tú puedes pasar 4, 5, 6 días, 3, 4 meses sin agua. Es decir, que te llegues un chorrito de agua, que pasa hasta una semana sin luz. En pleno centro de Caracas, en la parroquia El Recreo, en la Florida, pasaron hasta 2 semanas sin luz y Corpoelec les estaba cobrando $6,000 para ponerle el... Ustedes interpusieron esa denuncia. Sí, y eso salió en todos lados y evitamos que se diera ese mecanismo de extorsión. Entonces, ¿qué ocurre? En función de esa rabia, ese dolor que siente el ciudadano en las protestas, la dirigencia política, más allá de la postura de participación o no participación, debe entender, sentir y vivir los problemas de la gente. La gente quiere ver a su diputado, a su concejal viviendo los problemas, lo quiere ver en la cola por el pan, lo quiere ver en la camioneta, lo quiere ver viviendo los problemas para cuando exista ese calor, esa fuerza para la protesta, el dirigente político pueda conducirla e incidir. Es decir, la política no se hace simplemente desde redes sociales. Eso hay que decirlo sin pelos en la lengua. Lo que le pide el ciudadano es ver a su dirigente, tocarlo, que viva sus problemas y tú a través de la protesta social conectarla con lo político, realmente saber quién es el responsable de que no hay agua, quién es el responsable de que nos estemos muriendo de hambre, quién es el responsable de que los hospitales estén totalmente caóticos. El gobierno nacional. Pero fíjate, el gobierno nacional procedió a un proceso electoral y la oposición no se puso de acuerdo y no participaron en la mayoría de los sectores. Yo creo que hay hubo una oportunidad. No, en parte podemos ver que hubo un mensaje por parte de la ciudadanía con el proceso de abstención. El tema fue
¿cómo tú convertir? La ciudadanía no, los partidos políticos Dale, dijeron pues, que no pero ahí votaran, hubo, vamos a ya estar va, claros. pero hubo un proceso de abstención. Pero una convocatoria altísimo. política. Claro, pero hubo pero ya va, te lo voy a poner así. ¿Tú crees que la gente no salió a votar el 20 de mayo porque lo dijeron los partidos? Los partidos no tienen una gran fuerza. Tú puedes ver cualquier Entonces, encuesta. ¿quién tiene fuerza? Ahorita, por ejemplo, en este momento, La ¿quiénes son los que van a tener? la ciudadanía. ¿Y dónde está la organización ciudadana? Está que en va a nosotros hablar? articularla, ese es el gran reto que tenemos nosotros. Desde la Plataforma Nacional de Conflicto estamos tratando de articular, hemos tratado de conectar esas protestas, conectar al trabajador eléctrico con el ciudadano que sufre los apagones, para juntos exigirle al gobierno nacional un cambio. Y te pongo un ejemplo claro, si el gobierno no cambia, habrá cambio de gobierno. Nosotros le hemos dicho el caos que vivimos en el metro, con acciones irreverentes. Nosotros hace poco tomamos la entrada de la presidencia del metro de Caracas anunciando un cierre técnico. O tú ves el caos que se vive todos los días. Hay que ver qué es ese malestar, hay que conducirlo para la salida del gobierno. Pero es desde lo social a lo político, no es de lo político a lo social. Pero la salida del gobierno debe ser es electoral o tiene Claro, otro no, plan? es electoral. Primero, tú presionas a través de la movilización ciudadana, desde lo social hacia lo político, para lograr un proceso de negociación con la calle encendida, para lograr unas elecciones libres. Son las tres. ¿Tú crees que se dé, por ejemplo, a la hora de una hipotética posibilidad electoral en Venezuela, que los factores políticos que han incidido en la oposición no sigan con esto mismo que está pasando ahorita en este proceso electoral de concejales, que muchos factores no se unieron en cuanto a la oposición, sino que mira, si no soy yo, no eres tú, o si eres tú, soy yo también, y no terminaron uniéndose? Eso pasó también en las presidenciales. Es que ahí está el tema de o sea, ¿dónde está la concienciación realmente, o la cohesión? ¿Cómo lograrla? En este caso, pese al sufrimiento del pueblo, que es algo evidente. No, yo creo que ahí el reto está en la dirigencia política y en la ciudadanía hacer ese mecanismo contralor. La ciudadanía, a través de esa movilización que logre unas elecciones libres, tú también exigir una unidad superior. Y nosotros como ciudadanos convertirnos en ese mecanismo contralor. Nosotros podemos salir del gobierno. Yo estoy claro de eso, pues, a través de mecanismos constitucionales. Pero ¿qué pasa si no existe una ciudadanía empoderada para hacer un mecanismo contralor de ese próximo gobierno? Aquí puede volver el chavismo, si nosotros no somos ese mecanismo contralor. Por eso yo no creo en Mesías. Yo creo en que está la ciudadanía, a través de ese empoderamiento, a través de la movilización popular, a través de ese ciudadano que sin miedo trancó la entrada de Miraflores porque no tenía agua, y él tiene conciencia de que el culpable es el presidente Nicolás Maduro. Ese ciudadano que hoy están destruyendo nuestro patrimonio. Lo denunciamos este domingo, el Paseo Los Ilustres lo destruyeron, y esa era una de las caras de Caracas. Carlos Julio, ¿tú no crees que este proceso electoral próximo del 9 de diciembre pueda tener una fuerza contundente y evidenciar lo que quiere el pueblo de Venezuela? Yo creo que... O sea, por ejemplo, yendo a votar, o que el 90% de abstención que se perfila, eso va a ser lo que va a ganar. Yo creo que Y va a actualmente... seguir mandando, van a ganar todos los chavistas, los Dale, concejales pero chavistas. está en nosotros lograr unas elecciones libres, unas elecciones generales. ¿Cómo se logran unas elecciones libres? A través en de la Venezuela? movilización popular. Es decir, yo no logro la salida de Maduro, ¿cuáles son unas los elecciones aspectos? libres simplemente con decirlo. Es decir, yo me puedo parar en una plaza a gritar, Ah, quiero pero elecciones, específicamente ¿qué? O sea, por ejemplo, que se elija otro Consejo Nacional Electoral. que se logre un Consejo Nacional Electoral equilibrado, con presencia de todos los sectores, que haya una veeduría por parte de organismos internacionales, que se sientan representados ambos sectores, no es que se sienta representado solamente la oposición, un mecanismo pero eso solamente se logra con movilización popular, lo dicen todos los expertos. Porque la movilización popular ha habido un muerto parejo también. Ajá, pero y En Venezuela. cárcel, yo terminé preso 2 meses en una cárcel militar. Pero se tiene que dar desde lo social. ¿Qué más vamos a perder? Ya va, la gran mayoría de mis amigos están fuera del país. Yo tengo 30 años y mis amigos se fueron del país. Es decir, yo me he quedado por un nivel de compromiso. Pero aquí la gente se está yendo o simplemente se está muriendo de hambre. Es posible que nosotros, el 24 de diciembre, en muchas ciudades no tengan luz.
Hay muchas personas que no tienen con qué comer. Aquí hay una emergencia sanitaria, estamos viviendo un caos donde nuestra dignidad está en juego y esa rabia, ese dolor debe ser conducida. Y está en nosotros, la dirigencia social y política, lograr ese cambio, no lo va a lograr más nadie. Carlos Julio, ya para finalizar nos gustaría un mensaje que tú quisieras ofrecer a través de este espacio. Yo creo que la única forma de lograr un cambio político es conectando esa rabia, ese dolor que siente la gente en una rebelión popular, pacífica, democrática y constitucional. Hay movilizaciones en Caracas y en todo el país todos los días. La gente está movilizada y el reto que tenemos nosotros como dirigencia social y dirigencia política es incidir en esa protesta para lograr el cambio político y dejar las divisiones. Yo siempre lo he dicho. Aquí nos encontramos en una cola por el pan o en la cola para el transporte público, seas chavista, seas niní, seas de la Concertación, seas Soy de Venezuela o seas del Frente Amplio. Hay que lograr una verdadera unidad para lograr un cambio político. Muchísimas gracias, Carlos Gracias. Julio, de verdad, por esta interesantísima conversación, y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestra productora Jessica Direnot, nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde. Bueno. Informativo Mira TV está en ti.